Al 18, hermanos, sigan con su vista, por favor. Romanos capítulo 3, verso del 9 al verso 18. Sigan con su vista, hermanos. Dice la palabra de nuestro Señor en esta porción. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Dios bendiga su palabra. Hermanos, si usted ha estado al pendiente de los sermones anteriores, de lo que Pablo ha estado diciendo en esta carta a los romanos, en los capítulos anteriores, los dos capítulos anteriores, Pablo hace un diagnóstico del hombre natural, del hombre que está sin Cristo, y miramos, hermanos, la gloriosa manifestación de Dios a través de su creación, de cómo su poder y su deidad se hacen clara manifiesta de forma tal que el hombre no tiene excusa. No hay manera, hermanos, que cuando miremos los cielos podamos dejar de expresar lo que el salmista dijo, que los cielos cuentan la gloria de Dios. No hay manera de que nos quedemos nosotros encerrados en una idea de que al ver tanta perfección, tanta exactitud en su creación, pudiéramos dejar de expresar que la gloria de Dios se manifiesta en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y como el salmista en el Salmo número 8 dice, cuán grande Jehová es tu nombre en toda la tierra. Es maravilloso, hermanos, pero el hombre, profesándose sabio, se hace necio. Y en esa necedad se rebeló contra Dios, y la gloria que le pertenecía a Dios, el hombre se la quitó y se la dio a animales, cuadrúpedos, reptiles, incluso, hermanos, se la dio a hombres. Bueno, Pablo nos ha dicho hasta ahí que este hombre que está viviendo esta manera de vivir en el extravío, Dios hizo algo, hermanos, que es tremendo. Y dice la palabra de Dios que los dejó o los entregó a su inmundicia. Esto quiere decir que los dejó vivir en la inmundicia de su corazón. ¿Qué es lo que hay en el corazón de un hombre que está lejos de Dios? ¿Qué es lo que hay en el corazón de un hombre que no está en Cristo? Piensen, hermanos, que un hombre que está en Cristo es nueva criatura. ¿Qué hay entonces en el corazón de un hombre que no está en Cristo? Y cuando digo, hermanos, hombre, estoy refiriéndome a hombre y mujer. ¿Qué es lo que hay? Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que el designio de los pensamientos del corazón de todos los hombres era de constantemente hacer el mal. Y luego miramos en este mismo capítulo 2 de Romanos, que Pablo dice, habiendo expresado este diagnóstico, que nadie se va a escapar del juicio justo de Dios, nadie se va a escapar, ni siquiera los religiosos. Alguien pudiera pensar, bueno, yo entiendo que el juicio de Dios viene sobre los que practican perversidad. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. Entiendo esto que dice Pablo en el capítulo 1, verso 18 de la carta a los Romanos, sobre todos aquellos que retienen con injusticia la impiedad, pero yo soy religioso, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo canto los himnos, yo entono las alabanzas, yo ayudo a los demás. Pero cuánta hipocresía hay en aquellos que son religiosos que buscan hacer esto como los fariseos para ser vistos de los demás, para que los demás digan, mira qué espiritual el hermano fulano de tal, mira qué buena persona es fulano de tal. Hermanos, cuando las cosas que hacemos no las hacemos para la gloria de Dios, entonces la jactancia es personal. Todo lo que se haga que no es para la gloria de Dios, no hay otra motivación más que el hombre.
Podemos ser totalmente altruistas, pero ¿para qué somos o por qué somos altruistas? ¿Por qué buscamos ayudar a los demás si no es para la gloria de Dios? Bueno, porque tenemos una inclinación al humanismo o tenemos, hermanos, una inclinación a mi ego personal, pero no a la gloria de Dios. Y entonces ahí están los religiosos nominales o están los religiosos moralistas, aquellos que se ponen del lado de Pablo, decíamos el domingo pasado, para juzgar a los que están pecando, para juzgar a aquellos que se acuestan con varones, para aquellos que se ayuntan con animales, para aquellos que son afeminados, para aquellos que son adúlteros, para aquellos que roban, para aquellos que matan, para aquellos que mienten, porque en la lista que Pablo da, hermanos, incluye a todos y a todos. Y tan incluye a todos que Pablo le dice, no creas que tú vas a escapar de este juicio de Dios. Capítulo 2, verso 1. Por lo cual, dice Pablo, eres inexcusable, es decir, eres injustificable, no tienes justificación. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Esto es hipocresía, ¿no? Pues hermanos, ya Pablo nos da un diagnóstico de la condición del hombre, aún hasta el que se escuda de religioso. Aún hasta del que se escuda de religioso. Y miren, hermanos, ¿qué es lo que dice particularmente en el capítulo 3 de Romanos, verso 10? Incluye al perverso abiertamente declarado, pero incluye a aquel que todavía no sale del closet de la espiritualidad, o aquel, hermanos, que es un falso cristiano, aquel que dice Tito capítulo 1 verso 16, profesa conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Ponga atención en esto. ¿Cuántas personas dicen que conocen a Dios, que aman a Dios, que sirven a Dios, pero con sus hechos niegan que conocen a Dios, que creen en Dios, que aman a Dios? Y esto no es compatible. Lo que yo digo debe de ir en relación con lo que yo hago. Y lo que pasaba con estos religiosos moralistas era que decían, pero no hacían. Y les dice Pablo, no van a escapar del justo juicio de Dios. No van a escapar. Y la conclusión a la que llega Pablo, después de hacer esta revisión, dice Alejandro que fue al médico, le examinaron la rodilla y el diagnóstico del médico fue cirugía. Hermano, cuando Pablo examina la conducta del hombre, cuando Pablo mira las perversiones del hombre, cuando Pablo mira las actitudes que vive el hombre, llega a un diagnóstico. Y no usó los rayos X, no usó ultrasonido, usó las escrituras, porque Pablo dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Y esto incluye a los religiosos, no son justos religiosos. No es la justicia que tú te quieras imputar porque digas yo soy buena persona. El infierno está lleno de buenas personas que se llaman a sí mismos buenos, pero en el concepto de la bondad que Dios refiere como buena, no se aplica la justicia del hombre para salvación. Pablo decía, hermanos, que él quería ser encontrado en la justicia de Dios, no en su propia justicia. Y hay veces que nosotros buscamos hacer buenas dádivas, hacer muy buenas personas, y calmamos nuestra conciencia diciendo, no va a haber juicio sobre mí porque yo soy una persona que soy buena. No, hermanos, dice Pablo, haciendo otra vez la revisión del hombre, no hay persona justa o no hay persona buena. Y todavía expresa, hermano, ni siquiera uno. ¿Cuántos millones de personas han vivido sobre la faz de la tierra desde que el apóstol Pablo escribió esta carta? Y hermanos, todavía desde que Pablo, antes de escribir esta carta, ¿cuántos millones de personas vivieron antes? Y lo que resume esta declaración de Pablo, es que ni desde antes ni desde después de él hay persona justa. ¿Saben, hermanos, que justo en un sentido, por falta de pecado, era Adán y Eva? Adán y Eva no habían pecado, pero cuando quebrantaron el pacto de obras,
y a nosotros nos vino en representación de ellos la muerte, pasó a todos los hombres por cuanto todos los hombres pecamos, Romanos capítulo 5, verso 12. Eclesiastés dice, hermanos, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Así que el diagnóstico de Pablo es que el hombre no es justo, que el hombre es malo, que el hombre es pecador, que el hombre es perverso. Y dice, hermanos, si usted mira el verso 10, dice Pablo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, como está escrito. ¿De dónde lo saca Pablo? Salmos capítulo 14, versos del 1 al 4. Cuando Pablo dice, no me estoy fijando que el hombre es imperfecto desde este momento que yo escribo la carta. No me estoy fijando que el hombre no es justo desde el momento en que escribí la primera, el primer capítulo de la carta que estoy enviando a los romanos. No me di cuenta desde ahí. De hecho, el salmista se había dado cuenta desde antes. De hecho, todavía desde antes Moisés se había dado cuenta de que el pensamiento común del hombre era inclinado a hacer el mal. Así que no es algo nuevo, esto está escrito. Nadie puede escudarse de los que estamos aquí, de decir que no ha pecado y de echar por tierra la declaración de Pablo en cuanto a que no es justo. Nadie de los que están aquí son justos por sus méritos. Dice el verso 1 al 4 del Salmos 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos, dice el verso 3, se desviaron, a una se corrompieron o a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Parece que lo que estaba escribiendo Pablo en la carta a los romanos estaba repitiendo lo del Salmo 14. Pero saben que también Pablo toma de Isaías capítulo 53 un respaldo para decir que el hombre no es bueno, que el hombre no es justo. Isaías 53 capítulo 4, verso 4 al verso 6. Isaías 54 del 4 al 6. Dice el profeta Isaías, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice Pablo, el profeta Isaías, Moisés mismo, el Antiguo Testamento revela la condición de depravación del hombre fuera de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tremendo diagnóstico que da Pablo. Y dice, como está escrito, no es mi pensamiento, está escrito desde antes de que yo lo escribiera. Y acuérdense que la palabra de Dios nos dice, hermanos, que toda la escritura es inspirada por Dios, de manera que lo que Pablo está escribiendo en la carta a los romanos también es inspirado por Dios. El hecho de que Pablo diga que no hay persona justa, ni siquiera uno, es inspiración de Dios, no es la revelación de Pablo en su propia naturaleza. Dios le inspira a que escriba esta grande verdad. Ahora alguien pudiera preguntar, bueno, si no hay justo, la pregunta sería, ¿quién es justo delante de Dios? Pues si no hay justo, entonces la respuesta sería nadie. Nadie es justo. Piensen en esto. Pablo escribió la carta a los Colosenses en el capítulo 1, verso 15. Y en esa carta Pablo dice que Jesucristo es el creador y sustentador de todas las cosas. Por lo tanto, si Jesucristo es el creador y sustentador de todas las cosas,
Él es el que tiene la autoridad de declarar, de legislar qué es lo que es correcto hacer y dejar de hacer. ¿Qué es lo que es correcto hacer en mi vida para vivir de manera que Él sea glorificado y que concluyera nuestra vida, como dijo el salmista? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en esta tierra? Hermanos, Él es el que tiene la autoridad de decir lo que es justo y lo que es injusto. Ahora, por otro lado, como decía hace un momento acerca de Adán y Eva, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3, que el hombre quebrantó la ley de Dios rebelándose a sus mandamientos. Y hermanos, cuando el hombre quebranta la ley de Dios rebelándose a sus mandamientos, está desafiando a Dios. No tengo por qué seguir lo que tú dices. No tengo por qué sujetarme a lo que tú quieres. Quiero vivir en mi propia autonomía. Es una manera de rebelarse. Yo no sé si usted haya pensado en esto, pero cuando Adán y Eva pecaron, buscaron hasta justificarse. ¿Por qué? Porque dentro de sí mismo, en esa obra que Dios había escrito en las tablas de su corazón, como era la propia ley, ellos entendían que habían pecado delante de aquel que tiene autoridad para decretar y legislar. Así que Adán dice, la mujer que tú me diste. Y la mujer dice, la serpiente. Pero ni siquiera alguna de esas excusas les evita la expulsión del huerto del Edén, ni el pago de la sentencia de quebrantar su ley. No es posible. Pero entonces, si entendemos que nadie es justo, ¿qué significa ser justo? Para que alguien pudiera ser justo, tendría que cumplir todas las demandas de la ley. Todas. Pero Santiago dice que si tan solo quebrantas uno de esos mandamientos, incumpliste toda la ley. Por lo tanto, que el hombre guarde la ley es imposible. Totalmente es imposible, no es posible. Además, en la carta que Pablo escribe en este capítulo 3 de Romanos, en el verso 20, dice Pablo que por las obras de la ley, es decir, por guardar la ley, en ese sentido, nadie será justificado. Nadie será justificado. Sino que más bien es por las obras de la ley que viene el conocimiento de pecado. Esa sí es la verdad. Pero si guardas la ley, que es imposible hacerlo, no puede ser justificado por eso, porque es imposible hacerlo. Entonces, pensar, hermanos, ¿qué significa ser justo? Pues tendríamos que decir que ser justo significa satisfacer las demandas de la ley, pero como el hombre no puede cumplir esas demandas, entonces el hombre no es justo delante de Dios, ni bueno delante de Dios. Así que si el verso 10 en la primera parte y el verso 11 en su segunda parte de Romanos capítulo 3, Romanos 3, 10 en la primera parte y 11 en la primera parte, dicen, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Luego dice el verso 11 en la primera parte, no hay quien entienda. Esto incluye, hermanos, a todas las personas en todos los tiempos y en todas las edades. No hay quien entienda. No hay. ¿Por qué? Hermano, bueno, el Dios de este siglo, dice la Escritura, ha cegado el entendimiento de los hombres. De manera que las cosas espirituales tienen que discernirse de manera espiritual, por eso el hombre natural no las entiende. Dice en la carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, primera a los Corintios 2, 14. Dice Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una locura, hermano, de la palabra de Dios, la cruz. Dice la Escritura que la cruz de Cristo es locura para los que se pierden. ¿En qué sentido? ¿Cuánto sufrimiento de un hombre? ¿Cuánto padecimiento de un hombre? ¿Y qué? ¿Por el padecimiento y la muerte de un hombre serán todos salvos? Es locura. No tiene sentido.
Pierdes el tiempo, mira, ya murió. ¿Qué esperas con la muerte de alguien que se llamaba el Mesías o el Cristo, si ahora está muerto? Es locura, la cruz de Cristo es locura. Por eso, hermanos, no pueden entender las cosas de Dios, porque para que las entiendan han de discernirse espiritualmente. Pero el hombre natural no entiende la palabra, no discierne la palabra. Por eso el hombre, simple y sencillamente, hermanos, como dice otra vez el verso 11, no solamente no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Hermanos, es totalmente lógico que si el hombre no es justo, y si aparte de esto, hermanos, el hombre no entiende, pues entonces lógicamente el hombre no va a buscar a Dios. No me importa Dios. No entiendo esto, no razono esto, porque no soy justo, no me interesa Dios. Y aparte de todo eso, hermanos, el hombre no tiene las capacidades, no está en sus posibilidades hacerlo, buscar a Dios. Por eso el verso 12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué, hermanos? Y vuelvo a repetir, porque no hay persona justa, porque no hay quien entienda. Y porque de estos que no entienden no son movidos a buscar a Dios, porque no está en ellos la posibilidad de hacerlo. Por eso se desviaron, se hicieron inútiles, porque todos los esfuerzos que puedan hacer para querer con esos esfuerzos estar en una relación con Dios son inútiles. El profeta Isaías dijo, hermanos, que todas nuestras mejores, más excelentes obras de justicia que pudiéramos hacer delante de Dios son obras de inmundicia. No está en el hombre, definitivamente no está en el hombre. Por eso el diagnóstico de Pablo lo lleva a ver al hombre de manera injusta o lo lleva a ver justamente de manera que el hombre es injusto, que el hombre es imperfecto, que el hombre no es bueno delante de Dios. Ahora, hermano, lo que Pablo dice en este sentido, en cuanto a que no hay ninguna persona justa, es totalmente cierto. Uno pudiera decir, bueno, pero pastor, ¿a qué estándares se basa usted para decir esto? Si hoy en día tú dices, creo que la sociedad de nuestro tiempo, la generación de nuestro tiempo, y bueno, todas las generaciones, no hacen lo que es correcto. Y alguien te puede refutar diciendo, ¿y quién dice que es correcto y que es incorrecto? Bueno, es que tú no te conduces de manera normal. Bueno, ¿y quién dice que es normal y que es anormal? Cuando Pablo está diciendo esto, podemos decir que ciertamente la declaración de Pablo en cuanto a que el hombre no es justo, ni es bueno, tiene razón. Pero ¿quién te lleva a decir a ti eso? Bueno, hermanos, lo que podemos entender lo vamos a ver en 3 puntos, como corroborar en 3 puntos acerca de esta declaración de Pablo que es verdadera, que el hombre no es justo. Primero, porque la Biblia lo enseña. Y la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Es la palabra profética más segura, dice Pedro. Y es esta espada que penetra hasta partir el alma. Bueno, entonces, como dice Pablo a Timoteo, y además es digna de ser recibida por todos. La palabra de Dios avala que el hombre no es justo. Otra declaración, hermanos, otra manera en que podemos ver que el hombre no es justo y que la declaración de Pablo es cierta, es que nuestra vida corrobora esta declaración. Y aparte, que la historia también lo respalda. Así que, si lo miramos desde el punto de vista que la Biblia lo enseña, si usted tiene su Biblia otra vez, hermano, vaya a Génesis capítulo 6, verso 5. Génesis capítulo 6,
verso 5. Dice la palabra de Dios, hermano. Esta declaración que dice Génesis es porque fue escrita por Moisés. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. El pensamiento de los hombres, hermanos, miren, cuando dice la palabra de Dios esto, no solamente está hablando del hombre de cierta edad a cierta edad, es el que tiene un pensamiento constante de perversidad. No, hermanos, el pensamiento constante de los hombres incluye desde el más pequeño de las criaturas hasta la más grande de las criaturas referidos al género humano, hombres o mujeres, niños, jóvenes o adolescentes. Y esto es algo que tenemos que tener en claro, porque esto incluye a nuestros hijos. Y aun cuando está pequeño nuestro hijo, podemos decir, pero pastor, ¿cómo puede usted pensar que en el corazón de un niño tan pequeño haya una inclinación constantemente de hacer lo malo? El salmista dijo, hermanos, en pecado he sido formado. Y dígame si no es cierto que nuestros pequeños niños, y yo tengo 2 nietos, una nieta y un nieto, hermosos, y bajita la mano, pero quieren hacer travesuras. Y te tiran con el biberón y sabe que te duele y haces el gesto como que te dolió y te vuelve a tirar otra vez con el biberón para que repitas la misma escena de dolor y lo vuelve a hacer una y otra vez. ¿Quién le alimentó a decir que si el dolor que siente aquel a quien golpeaste lo puedes repetir y satisfacerte tú con ello porque te da risa? ¿Quién te lo enseñó? Viene con naturaleza en el paquete de un producto llamado bebé. ¿Quién le enseñó a quitarle un juguete al otro niño? A ser envidioso. ¿Quién le enseñó a negarle una galleta al otro niño? ¿Quién le enseñó eso? ¿Y no es acaso, hermanos, que cuando tomamos a nuestros niños y queremos repetirles un texto de la Biblia, se batalla tanto para que ellos lo resguarden en su corazón? Pero las travesuras tan fácil que les salen a hacerlas. No se confunda, no se confunda. En el pensamiento de todos los seres humanos está la inclinación a hacer el mal. La mamá de Hitler pensó qué niño tan bonito el que tengo ahora. Mira, ya iba a decir hasta con un bigotito chico, no, pero todavía no tenía bigote Hitler cuando nació. Pero cuando Hitler se fue desarrollando, fue manifestando actitudes que iban, hermanos, desanimando y mortificando y preocupando a sus padres. Cuando este hombre creció, ya ven las barbaridades que hizo Hitler, pero también fue un bebé como el que usted tiene en casa, como el que es usted abuelo o tío o padre. Qué importante es enseñar a nuestros hijos, repetirles la palabra, esto que está en nuestro corazón, como dice Deuteronomio capítulo 6, enseñárselas a nuestros hijos, repetírselas a nuestros hijos. El pensamiento común de los hombres es de constantemente hacer lo malo. Y no puedes decir tú, yo creo que aquí pues Moisés o Dios o quien escribió se equivocó, porque realmente yo soy buena persona. Realmente, y muchos me conocen, que soy capaz de quitarme el bocado de mi boca y dárselo al que tiene necesidad. No dudo que haya personas que sean así. No dudo que haya personas que sean capaces de quitarse el bocado y dárselo a otro. No dudo que haya personas capaces de que si alguien necesita que le den un raite a cierta distancia, sean capaces de todavía llevarlo más allá si ocuparan eso. No dudo eso. Pero eso no quiere decir que sean justos delante de Dios. Y no dudo que haya alguien capaz de buscar cómo hacer cosas en beneficio de los demás de una manera altruista. Buscar apoyos en el gobierno para ayudar a alguien o para ayudar a un sector de la sociedad, a una comunidad. No dudo que haya gente que haga eso, pero eso no te hace justo. Así que cuando el Señor está diciendo que el pensamiento común de los hombres es hacer de continuo el mal, no se está equivocando Dios al inspirar a Moisés a escribir esto.
Romanos capítulo 3, verso 4, dice, ciertamente el hombre es mentiroso y Dios veraz. Juan escribe diciendo acerca del Señor Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. La verdad está centrada en nuestro Señor, no en el hombre. Y si el Señor está diciendo que el pensamiento común de los hombres es constantemente hacer lo malo, es porque la realidad del corazón de los hombres está constantemente inclinada a hacer el mal. Pero ya fui a la iglesia el domingo. ¿Y qué con eso? Pues es que usted quiere que vaya en la tarde. Y aun cuando yo quisiera que vinieras en la mañana, en la tarde, estuvieras el martes, estuvieras el jueves, no te hace ser justo eso tampoco. Lo que hace es hablar declaradamente de que tu pensamiento está inclinado siempre a hacer lo malo. Porque, hermanos, decía, creo el domingo pasado, que aquellos dos mandamientos en el que se cumple toda la ley y los profetas, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y amar al prójimo es semejante. Pues hermanos, ¿por qué sentir pesar de las cosas de Dios? ¿Por qué sentir pesar de, oh hermano, pero es que vamos saliendo a la 1 y tú siempre predicas de 1 hora y a las 5 hay que estar? ¿En qué momento voy a descansar? ¿O en qué momento voy a ir yo a visitar a mi familia o a hacer las cosas que yo acostumbro a hacer? ¿O en qué momento voy a ir a hacer las compras de la semana? Hermano, ¿en qué momento voy a lavar la ropa? Hermano, cuando amamos a Dios, no es una carga amarlo. No es una carga decir, oye, a las 5 tengo otra cita con el Señor, me voy a ver con Él, le voy a cantar, voy a escuchar su voz a través de la predicación, voy a leer la Biblia, voy a orar a Él, voy a celebrar la cena del Señor en memoria de Él hasta que Él venga. No es una carga, es un placer, es algo que anhelo, es algo que deseo. ¿Ves por qué dijo el Señor a través de Moisés que en el pensamiento del hombre estaba inclinado totalmente y constantemente y habitualmente a hacer lo malo? Porque a lo que le debe de ser deleitoso le mira carga y afán. Alabar a Dios, hermanos, es un placer. Piensa en eso. Obedecer a Dios es un placer. Así que el hecho de que Pablo diga que no hay persona justa, ni siquiera uno, la Biblia la respalda. Eclesiastés capítulo 7, verso 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pudiéramos pensar en el apóstol Pablo, pudiéramos pensar en David, pudiéramos pensar, hermanos, en cualquier personaje que usted tome de las Escrituras. Pero me llama la atención Pablo. Las cartas que Pablo escribió, el trabajo que Pablo realizó, la enseñanza, hermanos, que llevó a cabo como siervo del Señor Jesucristo y como apóstol a los gentiles, todo el trabajo que hizo Pablo. Uno pudiera pensar, no me puedo comparar con el apóstol Pablo. De todos modos, hermano, no se trata que uno se compare con nadie. Dios hace su obra de manera particular en cada quien, pero nos da ejemplos en los siervos del Señor a lo largo de la historia. Pero alguien pudiera pensar, ¿cómo es que Pablo pecó? Pastor, usted me está diciendo que tenemos un ejemplo en Pablo. Pues sí, pues sí. Pablo, en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, en esta carta que estamos leyendo, en el capítulo 7, Pablo hace ver, hermanos, una serie de cosas en las que él se siente miserable. Y en ese sentir miserable de Pablo está porque él ha pecado delante de Dios. ¿Se acuerdan que hablábamos del rey David? Un hombre según el corazón de Dios. Pero un hombre que pecó de tal manera que se allegó a la mujer de uno de sus trabajadores, de uno de sus soldados, de Urías. Y no solamente se allegó con ella, sino que con ella tuvo un hijo. Y ahí tenemos a Salomón.
Lo que hizo David fue pecado. Y un pecado que por guardárselo hizo que envejecieran sus huesos, era que sus verdores se volvieran en sequedad. Mientras él cayó, había un pesar en su vida, pero dice la palabra que cuando él clamó, todas sus sequedades se volvieron en verdor. Pero quiero decir, hermanos, que la palabra de Dios nos habla de que aún estos siervos del Señor no eran justos en sí mismos, no eran perfectos en sí mismos, no eran buenos en sí mismos. Por esto dice el Eclesiastés que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que de entrada tenemos que decir que no hay persona justa. Por lo tanto, entonces el hombre peca. Pero aún, hermanos, aún pensando en aquellos siervos del Señor Jesucristo, y más adelante vamos a ver cómo es que sí es posible, no por nosotros ser justos, pero eso no nos excluye de que sigamos ofendiendo y pecando delante del Señor. Quiero que pensemos lo que Pablo está diciendo, que el hombre es pecador, que es injusto, tiene respaldo en las Escrituras. Totalmente. Reyes capítulo 8, verso 46, Primera de Reyes, nos dice, hermanos, que no hay hombre que no peque sobre la faz de la tierra. No hay hombre que no peque sobre la faz de la tierra. Primera de Juan capítulo 1, verso 8 y verso 10. También nos dice que si decimos nosotros que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuántos engañados habrá hoy día? Porque ¿cuántos se dicen, yo no he pecado? Yo hablaba tiempo atrás con alguien a quien he querido mucho, quise mucho, y le hablaba de la necesidad de reconocerse pecador delante del Señor y me dice, yo no he pecado. Pero yo tenía que decirle, pero es que usted no puede decir que no ha pecado porque se engaña a sí mismo. Y todavía el verso 10 dice que hace a Dios mentiroso. Si usted dice que no ha pecado, el Señor está diciendo, tú eres pecador. Si tan solo infringes en una parte mi ley, tú eres pecador, porque la infracción de la ley es pecado, o el pecado es infracción de la ley. Pero si tú dices que no eres pecador, te engañas, te confundes, te quieres justificar. Y esa justificación no va a hacer que el justo juicio de Dios te evada, te saque la vuelta, no. Va a venir sobre ti de tal manera que vas a dar cuenta de todas las cosas que hiciste, incluso de las que hablaste. Y nada va a ser escondido ante ese juicio. Todo lo que hiciste en secreto va a salir a relucir. Todo aquello que te avergonzaba va a salir a lo público. Si ahorita pensar en las cosas que se hacen a escondidas que ofenden a Dios da vergüenza, imagínate que el Señor ya lo sabe. Con todo lujo de detalles. Y hasta los pensamientos que tú te guardas de los pecados que tú cometes, Él ya lo sabe. Qué vergüenza debe de producir esto. Cuando Pablo dice que no hay persona justa, tiene razón. Totalmente tiene razón. Y hemos dicho que la palabra de Dios avala esto. Isaías capítulo 6, verso 5, dice el profeta Isaías, hermanos. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías está diciendo, soy un hombre de labios inmundos. Dicho de otra manera, mis palabras, mis labios, mi forma de hablar me denuncia que no soy justo, que soy pecador. Mi manera de hablar me denuncia. ¿Cómo es que tú hablas? Mira, puede ser que tú busques ser lo más correcto en tu manera de hablar, pero hay un mandamiento en la palabra de Dios que dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo.
Dicho de otra manera es no mentirás. Y si yo te dijera, por razón de que tú has mentido, has quebrantado la ley, por razón de quebrantar la ley, quebrantaste todos los mandamientos, y por quebrantar todos los mandamientos eres injusto delante de Dios, y por ser injusto delante de Dios mereces la condenación eterna, ¿qué me dirías tú? Pero pastor, todo el mundo hace lo mismo, hasta usted, ciertamente es. ¿Por qué? Porque no está en nuestras posibilidades. Estamos incapacitados para ser justos por nuestros propios medios. Pero la idea principal aquí es que tú entiendas que tú no eres justo, que tú no eres bueno, por más que te quieras esconder en tus obras, en tus afectos. No es algo que te lleva a una relación estrecha con Dios. Ahora, algo más. Ya Pablo nos ha dicho esto y la Biblia respalda la declaración de Pablo, pero también nuestras vidas corroboran esta declaración de Pablo. Lo que Pablo está diciendo en cuanto a que no somos justos, bueno, nuestra propia existencia lo corrobora. Ya decíamos hace un momento, Salmo 51, verso 5, dice el salmista: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Eh, Yo sé que es difícil, hermanos, entender esto, pero cuando la palabra del Señor nos dice que todos somos pecadores, todos, es que todos somos pecadores, todos. Y yo puedo entender que Misraín ama a Rosita y a Damián y a la pequeña, y, y Alejandro y Verónica aman a Eliet, mi nieta. Yo también la amo. Y Alberto y Saraí aman a Eliel. Y nosotros como iglesia también los amamos a estos pequeños y amamos a los niños de Misraín y de Nayeli. Pero ellos también necesitan un Salvador. Y es necesario que los encaminemos a la comprensión de esto. Quizás ellos ahorita no tienen conciencia de lo que hacen como mal, pero hacen mal. ¿Cuántos de nosotros sabemos que tenemos un mal en nuestro cuerpo y que necesita de una cirugía? Bueno, Alejandro lo supo porque tuvo que ir al médico y el médico le diagnosticó. Ahora lo sabe. Pero ¿cuántos de los demás sabemos que necesitamos cirugía? No, necesitamos un diagnóstico para saber si eso es necesario. Hermanos, la palabra de Dios es un diagnóstico para nuestra alma. Y nos está diciendo que nuestra alma, nuestra vida está corroborando que no somos justos, que somos imperfectos, que necesitamos una cirugía de tal tamaño, hermanos, en la que nuestro corazón sea extraído y sea colocado uno de carne. Y que nuestro espíritu perverso sea extraído y colocado en el espíritu de nuestro Dios, para que podamos guardar sus preceptos. Una cirugía de tal manifestación que no es posible que nadie la haga bajo ningún término debajo del cielo. La gracia de Dios hace esto. Por esto es necesario que veamos que nuestras vidas respaldan esa declaración de Pablo acerca de que no hay hombres ni mujeres buenos. Y como decía hace un momento, para los papás de Hitler, qué niño tan lindo. Para el mundo entero, después del 1918, qué hombre tan bestial, tan asesino. ¿Y qué pensaron de Alejandro el Magno? ¿Y qué pensaron de grandes militares? Los papás pensaron qué niño tan hermoso. Y la sociedad reprochó las actitudes y las acciones de aquellos hombres a quienes sus padres llamaron hermosos en su primera instancia, y que no dudo de que a sus padres les haya parecido y les haya resultado así. Pero el que uno quiera tanto a los demás no implica que sean justos. No implica que sean justos. La historia también avala el carácter del hombre. La historia también.
Y tristemente, pero hoy estamos viendo problemas en la franja de Gaza con los palestinos e Israel. Estamos viendo problemas entre los rusos y los ucranianos. Poder, venganza, rencillas. Qué frágiles somos. Naciones enteras que tienen derechos y obligaciones, pero que por cualquier provocación, en vez de diplomáticamente arreglar estos conflictos, determinan el uso de la violencia con armas masivas de destrucción. ¿Y cuántos pagan por ello? ¿Cuánta hambre hay? ¿Cuánto desorden hay? ¿Cuánta violencia se manifiesta? No solamente es aquella que va entre militares con militares, sino que la población civil, los abusos, las violaciones, se manifiestan como justificantes de que estamos en guerra. ¿Por qué? Porque simplemente los gobiernos o las autoridades de los países son movidos por el rencor, por la venganza, por la envidia, por el poder de tener más territorio como Hitler. ¿No es acaso que la historia respalda que el hombre está mal? En la Primera Guerra, en los primeros 4 años de la Primera Guerra, el 60% de los soldados, de la totalidad de los miles de soldados, murieron. Y ellos solamente iban porque los mandaron. Ellos no tenían problema con sus vecinos. Nos dieron la orden de ir y matar y nos mataron. Y matamos a muchos. ¿Pero tú sentías algo contra el otro? No, yo no. Pero los gobiernos sí. ¿Se imaginan? ¿No es acaso que la historia respalda que el hombre es injusto, es perverso y es malo? ¿No es acaso, hermanos, que nuestra vida lo corrobora? ¿No es acaso que la palabra de Dios habla claramente porque está escrito que así es? Pero ¿saben qué? Alguien pudiera decirme, pastor, mire, usted con todo esto se está refiriendo a personas asesinas. Eso es lo que pasa en las guerras. Personas que son desbordadas por sus deseos, por sus, ¿cómo se puede decir? Por la adrenalina y hacen cosas que son reprobables, aunque haya algunos límites dentro de las guerras para llamarles crímenes de guerra, pero se desbordan. Pero, pastor, yo no soy asesino. Eso se lo podemos dejar a los asesinos, a los ladrones, a gente así, pastor, pero yo no soy eso. Tendríamos que mirar lo que el Señor dice en los evangelios. Tú dices que no has matado, pero la pregunta sería más sencilla. ¿A cuántos de los que están cerca tuyo les has dicho necio, tonto, fato? ¿O les has ofendido de cualquier manera? A cualquiera de los que están cerca tuyo. Yo de labios inmundos, decía el profeta. Y hermanos, por ese sentido, él se llamaba no solamente pecador, que estaba en problemas porque había visto a Dios, porque tenía labios inmundos. Dice la Escritura que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta, pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros que no hemos matado a nadie, que no hemos tomado un fusil, que no hemos ido por las calles, que no hemos tomado un arma blanca, una daga, un cuchillo, una navaja y hemos dañado a alguien físicamente? ¿Cuántos de los que estamos aquí no hemos hecho eso? Pero ¿cuántos de los que estamos aquí hemos ofendido a mi amigo, a mi hermano, a mi compañero de escuela o de trabajo? ¿Cuántas veces hemos dicho una grosería en contra de alguien? Dice la palabra de Dios que por haber hecho eso ya somos homicidas. Pero pastor, qué exagerado. Yo no lo estoy diciendo. Estoy repitiendo lo que está escrito aquí. Mateo capítulo 5, verso 21 al verso 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Cualquiera que haga estas cosas delante de Dios es reo de muerte. Dicho de otra manera, hermanos, cualquiera que ofenda a su prójimo, aunque no haya matado físicamente, Dios lo marca como asesino.
Así que pudiera decir, como también refirió el Señor a los fariseos, pudiera decir, yo no he sido adúltero, pastor. Está tirando muy duro usted. Yo no he sido adúltero. Bueno, tendríamos que ver lo que dice el Señor en los evangelios. El Señor dice, cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón ya cometió adulterio con ella. No importa que no la hayas tocado en tu corazón, ya adulteraste. ¿Cómo es que nadie queda exento de esto? Nadie puede decir, no se trata de asesinos, de ladrones, de fornicarios, de adúlteros. Se trata de todos, porque todos hemos quebrantado la palabra de Dios, la ley de Dios. Lo que dice Pablo es cierto, totalmente, y lo hemos visto, el hombre no es justo. La Biblia lo respalda, está escrito. Nuestra conducta lo corrobora, la historia lo avala, de que no hay hombres buenos, no hay hombres justos. ¿Cuántos pudieran decir cuando las naciones aliadas llegaron a Alemania y miraron los campos de concentración y miraron tantas personas en sus huesos, muertos de hambre? ¿Cuántos hornos crematorios miraron? ¿Cuántos cuerpos en descomposición? Y los que sobrevivían, cuando miraron que los soldados aliados llegaron, quizá para ellos fue como mirar ángeles del cielo, sus libertadores. Pero esos ángeles del cielo que llegaron como una providencia de Dios para liberarlos, qué bueno en ese sentido. Pero esos hombres que llegaron a liberarlos no eran justos. ¿Y a cuántas personas mataron para llegar hasta ahí? ¿Y a cuántas personas todavía se desbordaron de sus pasiones, no solamente reteniéndoles su libertad como prisioneros de guerra, sino que todavía sumariamente asesinándolos por coraje? Emociones que delante de Dios no son válidas. Y uno puede escudarse diciendo, es que a mí me dieron órdenes. Una orden puede decir, reniega de Dios. Vas a renegar de Dios porque alguien te dio esa orden. Entendamos lo que Pablo está diciendo. Pablo quiere llevar al extremo a ellos para que piensen, para que razonen que no hay personas justas y que no hay por ninguna manera medios en que él pueda tener una relación con Dios por sus capacidades. No hay forma en que el hombre pueda ser justo por sus habilidades, capacidades, conocimientos intelectuales. No, hermanos, el hombre se cree sabio y el hombre puede tener doctorados, puede tener licenciaturas, puede tener toda una vida estudiando y seguir besando los pies a una imagen. El hombre puede viajar a la luna y considerarse un hombre experto en el físico, matemático y en ciencias, y su conocimiento, como dijo un astronauta años atrás, subí al cielo y no miré a Dios. Arrogancia, soberbia. Pero el hombre profesándose sabio se hace necio, pero en su conocimiento intelectual no puede conocer a Dios. Y vuelvo a citar lo que Pablo dice a los Corintios. Una cosa, hermanos, lo que de Dios se conoce, Dios se lo reveló al hombre a través de las cosas creadas. Pero si después de esto el hombre no quiere reconocer, no es porque no tenga las herramientas, no hay excusa, sino por necedad. Por necedad, porque las cosas espirituales deben de discernirse de manera espiritual, por eso el hombre común no las entiende. Por eso se desviaron, por eso aún se hicieron inútiles, por eso no hay quien busque a Dios. El hombre, hermanos, el hombre no es justo, el hombre no puede relacionarse con Dios para solucionar ese problema. Primero porque el pecado lo separa de Dios.
Isaías 59, verso 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Tus pecados, mis pecados, nuestros pecados nos separan de Dios de manera que no podemos relacionarnos con Él. No hay manera. Debe de haber algo en medio que nos ayude como puente a relacionarnos con Dios. De otra manera, no es posible. Habacuc, capítulo 1, verso 13, nos dice de manera general que Dios es tan puro que sus ojos no pueden ver el mal. Y si tú y yo estamos como injustos, no como buenos o justos, bueno, Dios es tan puro y santo que no puede mirar a cada uno de nosotros. En este sentido, como lo expresa Habacuc, Romanos capítulo 5, verso 10 nos dice que somos enemigos de Dios. El hombre es un enemigo de Dios. Pero pastor, yo no soy enemigo. De hecho, a mí me es indiferente Dios. Dios allá y yo acá. No, bueno, eso ya te hace enemigo de Dios. Estas declaraciones, hermanos, echan por tierra la idea de que algunos pudieran adjudicarse a decir, bueno, pastor, mire, yo puedo entender que el hombre es malo, como usted dice, pero pues yo me relaciono con Dios a mi manera. A mi manera hay quienes dicen, hermano, yo no necesito ir a la iglesia porque pues yo y Dios. Yo me relaciono con Dios. Hermano, de hecho, nadie puede relacionarse con nadie a su manera. Imagínense que yo como un ciudadano aquí en Obregón le diga al gobierno, ¿sabes qué? Pues sí, yo me voy a sujetar como ciudadano, pero no quiero pagar impuestos. Caray, va a decir el gobierno, pero ¿cómo que no quieres pagar impuestos? No, yo me quiero relacionar con la sociedad, pero a mi manera. Yo no quiero pagar impuestos. ¿Qué le diría el gobierno? No me puedo relacionar yo con los demás a mi manera. O imagínense que yo tenga, o yo casado, yo le diga a mi esposa, ¿sabes qué? Mira, pues está bien, tú y yo estamos casados, pero yo quiero tener otras mujeres. Yo no me puedo relacionar con mi esposa de esa manera. ¿Qué diría mi esposa? Hermanos, y si vemos que no podemos relacionarnos con nadie a nuestra manera, ¿por qué querernos relacionar con Dios a nuestra manera? ¿Por qué no relacionarnos con Dios a la manera de Dios? Estos son grandes errores. Yo no necesito ir a la iglesia porque yo me relaciono con Dios a mi manera. Error. Porque Dios da la manera en cómo debes de relacionarte con Él. Y no incluye la privacidad absoluta para una relación estrecha. No, hermanos, también incluye la reunión comunitaria de su pueblo como una relación estrecha con Él, porque ahí me adoras y yo estoy en medio de ti de una manera santa. No me puedes adorar a tu manera. Olvídate, no es. Por esto dijo Pablo, no hay justo. El hombre saca cada cosa para buscar con eso relacionarse con Dios, ¿no? El hombre sigue siendo injusto, no hay manera de que el hombre se relacione con Dios a su manera. Así que el hombre por no ser justo, el hombre por no buscar a Dios, el hombre por depravarse, no puede tener esa relación con Dios. Y no podemos decir, bueno, pues Dios allá y yo acá. No es tan fácil tampoco eso, hermanos. No es como decir, bueno, he entendido todo lo que usted ha dicho en una hora. Más o menos ya va la hora. Yo he entendido todo lo que usted ha dicho, pero mire, para terminar pronto, pastor, pues allá Dios y pues yo acá, ¿no? Todo bien. No es tan fácil. Porque Dios ha dicho algo y Él ha determinado para los hombres morir una vez y luego el juicio. No es tan fácil. No es tan fácil decir, bueno, Dios y yo y yo. No. Ese sigue siendo parte de los engaños de Satanás que llevan a una rebeldía delante de Dios. No es posible llegar a ese punto. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, está establecido a los hombres morir una sola vez y después de esto
el juicio. Según a los Corintios, capítulo 5, verso 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario, no es evitable, no es evadible, es necesario. Mario, tú vas a estar ahí. Pancho, tú vas a estar ahí. José, tú vas a estar ahí. Gilberto, tú vas a estar ahí. Caro, tú vas a estar ahí. Todos van a estar ahí. Y vamos a dar cuentas. No podemos decir, Dios, tú allá y yo acá, pues así no, cada quien por su lado. No, porque aquí el que va a juzgar soy yo. Y el que va a sentenciar soy yo. Y está establecido que un día tú mueras. Y cuando tú mueras vas a ir donde yo voy a ejercer el juicio sobre ti. No es tan fácil que digas, tú allá y yo aquí. Hermano, si Dios no juzgara, sería injusto de parte de Dios. Si Dios no ejecutara su juicio justo, entonces Dios sería un juez injusto. Hace rato hablaba de lo que dice la Escritura acerca de Génesis, que el pensamiento del hombre de continuo era hacer el mal. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor como juicio contra ese pensamiento continuo de hacer el mal? Génesis 7, envió el diluvio. No vas a escapar. Cuando Adán y Eva pecaron, el primer hombre, hermanos, la maravillosa obra que coronó la creación de Dios, cuando el Señor tomó de la tierra el polvo, ni siquiera barro sólido, polvo, y le sopló el espíritu de vida y tuvo vida. Qué maravillosa creación, pero cuando esta maravillosa creación pecó, no solamente, hermano, fue expulsado del huerto, sino que vino sobre él la muerte. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Por mentir murieron. ¿Se acuerdan de Herodes? Aquel hombre que le dijeron, voz de Dios la que habla y no de hombre, y aquel se la creyó y al instante murió comido de gusanos. Dios no tolera el pecado y es necesario que todos comparezcan. De la misma manera que Egipto le mandó las plagas, de la misma manera que Sodoma y Gomorra fueron destruidos. No esperes que tú vas a salir victorioso, porque para ti es imposible congraciarte con Dios. No es posible que lo quieras servir y amar a tu manera. No, tiene que ser a la manera de Él. Sobre todas las cosas, Dios nos va a juzgar. No hay vuelta de página en este sentido. Ciertamente, hermanos, el hombre no puede hacer nada por sí mismo para ser justo. Ese diagnóstico de Pablo, hermanos, es totalmente cierto. Por más que le busquemos, el religioso y el perverso van a comparecer ante el Señor Jesucristo. Totalmente cierto. Pero a diferencia de lo que tú no puedes hacer, está lo que el Señor sí puede hacer. Pablo dice en la primera carta a los Corintios, para ti es imposible relacionarte con Dios, pero Dios te puede relacionar con Él por medio de Jesucristo. Y quitarte la cláusula de injusto y volverte justificado. Y evitar la condenación eterna por la gracia eterna. No por ti, sino por Él. Primera a los Corintios capítulo 15, verso 3 y verso 4. Porque primeramente, dice Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. A la diferencia, hermanos, a diferencia de que el hombre
no puede hacer nada para ser justo por sí mismo, Pablo explica lo que Cristo ha hecho. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. A diferencia tuya y a diferencia mía, lo que Él hace. Segunda a los Corintios 5:21, dice la palabra, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pablo explica el significado de la muerte del Señor Jesucristo y nos dice que por la muerte de Jesucristo nosotros podemos ser justificados, podemos ser colocados como justicia de Dios en Él, justicia de Dios, justos. Pero Pablo dice, no hay justo ni a uno en nuestros méritos, pero por los méritos de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1, dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como yo no soy justo, la única manera de ser justo, dice Pablo, es por la obra de Cristo otorgándotela a ti, pero curiosamente tu pecado otorgándoselo a Cristo. El justo murió por los injustos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo murió en nuestro lugar, siendo nosotros injustos, para que nosotros fuéramos considerados justos delante de nuestro Señor por medio de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos. Concluyo con esto. Dice Juan, capítulo 3, verso 18 al verso 21. Piensa en la obra de Cristo, piensa en la obra del hombre y piensa en la imposibilidad del hombre para ser justo. La obra de Cristo nos lleva a ser justos. Pero, Juan 3, 18 al 21, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entiéndase esto. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Tú estás aquí porque el Señor te trajo, para que escucharas lo que escuchaste. ¿Qué va a pasar ahora? Nadie podrá justificarse de decir, yo no supe. Bueno, Dios te lo reveló a través de la creación, pero de una manera más precisa te lo reveló ahora, de una manera más específica en su palabra. No hay justificación. Tú no puedes ser justo por ti mismo, pero por la obra de Cristo puedes ser justo. ¿Qué se necesita? Cree en el Señor Jesucristo, porque el que no cree, de cierto ya es condenado. Yo te invito de todo corazón, cualquiera que me escuche, ya sea por las redes sociales o hermanos aquí, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero aquellos que ya somos justificados por la obra de Cristo, no es un comparecer para juicio. No, hermanos, el juicio ya vino sobre Cristo y nos salvó. El asunto sería, cuando tú llegues ahí, escucharás la sentencia
de buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, o apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Cuál escucharás? Nos ponemos en pie, hermanos.